si bien es cierto, se ha dado la pugna entre diversos grupos criminales, tiene que ver por lo que está haciendo bien el gobierno. No hay una hegemonía en este estado respecto a ningún grupo criminal y eso, si bien es cierto, genera pugna entre ellos, genera gobernabilidad y sobre todo genera que no exista impunidad, que eso es importante. Sobre los generadores de violencia, que si bien es cierto no cometen el homicidio, sí generan la estructura. Atacar las estructuras financieras, operar desde ese sentido, creo que es la mejor manera o la forma que nos ha dado resultados, al menos en este último trimestre. Recordemos que Fuerza Civil en este trimestre ha detenido a más de 6 generadores de violencia a nivel regional. Okay. Y esto implica también la reducción en los delitos de alto impacto. Cuando asumí mi responsabilidad como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una de las instrucciones que tuve del señor gobernador fue esa: fomentar la coordinación contra todos los niveles de gobierno, a favor de los municipios, a favor del Estado, y yo pudiera dar cuentas de que nos ha ido muy bien, que hemos estado trabajando de manera ordenada. Nos reunimos todos los miércoles, todos los viernes en la mesa de seguridad. Hoy tuvimos una reunión en este sentido y pues vamos avanzando de forma ordenada. Tenemos que seguir mejorando lo que está funcionando, tenemos que seguir aportando más datos, tenemos que seguir trabajando en este sentido y creo que se alinea a la eje de trabajo que tiene la presidenta, que es la coordinación. Y la coordinación tiene que ser de voluntad, de datos, de información, de resultados y de medición, que es lo más importante, rendir cuentas a la comunidad. Entonces, pues bueno, vamos muy alineados a lo que está planteando el gobierno federal, de la mano y sobre todo bajo la conducción de las autoridades militares, la 7ª Zona Militar, la 4ª Región, la Guardia Nacional, quienes son partes muy importantes para que Nuevo León tenga estos resultados. Desde el estudio de Código Magenta, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Bienvenido al estudio. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí muy contentos de poder dirigirnos a su auditorio. Bueno, es muy importante que estés hoy aquí porque hay un punto de quiebre en Nuevo León y creo que tenemos que entender qué fue lo que pasó en ese punto de quiebre, secretario. Pues sí, tienes razón. Efectivamente, Nuevo León viene atravesando más de 5 años o 6 años donde desafortunadamente el delito de homicidio en particular es el que ha estado a la alza. Y pues bueno, también es importante mencionar que el gobierno del estado ha ido haciendo un esfuerzo por mejorar las capacidades institucionales, sobre todo en Fuerza Civil, que es lo que nos corresponde. Y después de 3 años de la construcción de lo que nosotros denominamos la nueva Fuerza Civil, hoy estamos trabajando de la mano bajo un eje de trabajo bien importante, la coordinación. La coordinación con el gobierno federal, quien es liderada a través del secretario Omar García Harfuch, con las autoridades castrenses, en este caso la Defensa, la 4ª Región Militar en el estado, la 7ª Zona Militar, Guardia Nacional, las fiscalías, tanto la General de la República como la local, y sobre todo involucrando a las policías municipales, que en Nuevo León tenemos muy buenas policías locales, donde estamos trabajando para tener un esquema de trabajo que nos permita reducción de homicidios de manera significativa, como se ha logrado en este primer trimestre. Bueno, hemos comentado muchas veces aquí en este estudio, en este medio, que hay pocos casos de éxito, de pacificación, casos de éxito de seguridad pública. Coahuila es uno de ellos, la Ciudad de México hasta cierto punto es uno de ellos. Nuevo León, si se mantiene esta tendencia, pues sería un caso de éxito y es importante entender qué se hizo puntualmente y sobre todo qué se hizo diferente, porque es muy notable esta frontera que justo cuando entra el gobierno de Claudia Sheinbaum empezamos a ver esa baja de homicidios. Por supuesto, ustedes en Nuevo León son los que están en el terreno. Sí, pues básicamente creo yo que tiene que ver con la interpretación del modelo de la seguridad pública. Si habláramos de lo que se interpretaba en administraciones anteriores, considerábamos 3 pisos, donde el primer piso atendría ciertos delitos, el segundo atendía a otros de manera exclusiva y dejábamos el crimen organizado y las delincuencias de este tipo para el gobierno federal, exclusivamente para las autoridades como la Defensa y la Guardia Nacional. Había esfuerzos independientes a nivel municipal, estatal y federal, pero no una estrategia en conjunto. En mi opinión, creo que eso es lo que más ha mejorado, buscar una estrategia donde las autoridades de los 3 niveles de gobierno tenemos distintos tramos de responsabilidad.
los delitos que cometen o que se suceden en el área metropolitana, tenemos que participar las tres autoridades. La Policía Municipal aportando datos, información, datos técnicos. La Policía del Estado en coordinación para sumar esfuerzos y reforzar. Y sobre todo la participación de las fiscalías en el tema de judicialización y sobre todo prosperar en aquellos casos e identificar a los generadores de violencia. Básicamente esa es la estrategia del gobierno federal, identificar a los generadores de violencia, detenerlos, judicializar este caso para que podamos nosotros abatir la impunidad, que es lo que más le debemos de mejorar a nuestro país. Has puntualizado dos temas que para mí son claves. Uno, generadores de violencia, y otro, judicialización. No se había hablado en este país desde hace mucho tiempo, al menos desde el gobierno, de que es necesario que estas carpetas se integren de manera correcta, que se llegue a una sentencia no solo por casos de homicidios, sino de crimen organizado. ¿Cómo se está haciendo eso en Nuevo León? Pues esto implica mejorar las capacidades y la profesionalización de las policías, que las policías entiendan que los trabajos que tú puedes hacer de gabinete y de investigación, si no se obtienen o si no se confieren a una carpeta con la fiscalía correspondiente, pues difícilmente vamos a prosperar más allá de la detención flagrante. Recordemos que las estructuras criminales operan con distintas funciones, con distintos roles, y esto lo tenemos que ir conteniendo en las fiscalías para poder procesar ya sea delincuencia organizada, asociación delictuosa a nivel local, y que podamos contribuir de manera efectiva en la reducción de este tipo de conductas. No, también hablabas de los generadores de violencia, y aquí los reportes de inteligencia, reportes de medios especializados como Inside Crime, pues han documentado que operan ciertos grupos, opera el Cártel del Noreste en la zona rural, opera en cierta zona también el Cártel del Golfo, hay células del Cártel de Sinaloa operando en Nuevo León, y muchos analistas atribuyeron la interacción de estos grupos, los enfrentamientos de estos grupos al alza de violencia en Nuevo León en el último tramo del sexenio de López Obrador. ¿Cómo se enfrentó a estas células, a estas organizaciones, de tal manera en que eso incidiera en una baja en el índice de homicidios? Primero, conjuntar los esfuerzos. Era bien importante que todas las policías entendiéramos que había un rol muy particular. En el primer piso es aportar información. Siempre las policías locales tienen información de primera mano que tiene que ser aportada a las fiscalías para que esto judicialice. Segundo, participar de manera ordenada en acciones conjuntas. Mientras estemos los tres niveles de gobierno enfrentando a los criminales, vamos a ser más fuertes y sobre todo vamos a ser más contundentes. Y en este caso, si bien es cierto, se ha dado la pugna entre diversos grupos criminales, tiene que ver por lo que está haciendo bien el gobierno. No hay una hegemonía en este estado respecto a ningún grupo criminal, y eso, si bien es cierto, genera pugna entre ellos, genera gobernabilidad y sobre todo genera que no exista impunidad, que eso es importante. Creo que en temas de seguridad hay que poner los puntos sobre las IES y decir tal cual cómo funcionan estos grupos del crimen organizado, porque hacia afuera, y lo vemos recientemente, por ejemplo, en declaraciones de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos como Mike Waltz, que dicen es que estos cárteles, ya más que organizaciones criminales, son grupos paramilitares. Y sí hay algo de eso, pero realmente lo que vemos aquí en el terreno pues son estructuras muy horizontales, muy diversas, muy flexibles. ¿Cómo se enfrenta a un animal de esa naturaleza? A través de inteligencia, el análisis de los datos, que nos movamos a través de información confiable, priorizar sobre los generadores de violencia, que si bien es cierto no cometen el homicidio, sí generan la estructura, atacar las estructuras financieras, operar desde ese sentido, creo que es la mejor manera o la forma que nos ha dado resultados, al menos en este último trimestre. Recordemos que Fuerza Civil en este trimestre ha detenido a más de 6 generadores de violencia a nivel regional. Okay. Y esto implica también la reducción en los delitos de alto impacto. Bueno, eso pues está claro que si se detienen a los generadores de violencia, a los líderes de estas redes, pues eso incide naturalmente en una baja en el índice de homicidios, pero ¿cómo mantener esa tendencia y evitar lo que ha sucedido en otras regiones, que se han atomizado los grupos criminales y eso ha generado todavía más violencia? Yo creo que en medida que funcione bien, lo que hablamos de un ecosistema de la seguridad pública, quiere decir que las policías locales hagan detenciones importantes, aporten datos y lleven a cabo temas de flagrancia y de contención y prevención, es una parte.
La otra parte corresponde a las fiscalías, donde debemos de judicializar, donde seguir los actos de investigación complementaria, donde tenemos que endurecer incluso las medidas de prevención o las medidas cautelares que debe de existir contra estos grupos criminales, y por otra parte el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, en llevar a cabo juicios con mucha empatía de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Recientemente estuviste en la Ciudad de México en una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Omar García Harfuch, y en esa reunión pues, salió una fotografía muy interesante donde apareces tú, secretario de Seguridad Pública del gobierno del Estado de Nuevo León, aparece por supuesto García Harfuch, pero aparece también el fiscal estatal Pedro Arce, y eso al menos hacia afuera envió una señal de que se estaba retomando esta coordinación en todos los sentidos. ¿Cómo se ha presentado la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía Estatal, sobre todo cuando hay un contexto que se percibe de un conflicto político, en cierta manera, entre el gobierno del Estado y la oposición? Cuando asumí mi responsabilidad como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una de las instrucciones que tuve del señor gobernador fue esa: fomentar la coordinación contra todos los niveles de gobierno, a favor de los municipios, a favor del Estado, y yo pudiera dar cuentas de que nos ha ido muy bien, que hemos estado trabajando de manera ordenada. Nos reunimos todos los miércoles, todos los viernes en la mesa de seguridad. Hoy tuvimos una reunión en este sentido y pues vamos avanzando de forma ordenada. Tenemos que seguir mejorando lo que está funcionando, tenemos que seguir aportando más datos, tenemos que seguir trabajando en este sentido, y creo que se alinea a la eje de trabajo que tiene la presidenta, que es la coordinación. Y la coordinación tiene que ser de voluntad, de datos, de información, de resultados y de medición, que es lo más importante, rendir cuentas a la comunidad. Entonces, pues bueno, vamos muy alineados a lo que está planteando el gobierno federal, de la mano y sobre todo bajo la conducción de las autoridades militares, la séptima zona militar, la cuarta región, la Guardia Nacional, quienes son partes muy importantes para que Nuevo León tenga estos resultados. Siendo un poco más específicos para que la gente tenga una idea de cómo funciona esta coordinación, ¿nos pudieras dar un ejemplo de algo nuevo que se empezó a hacer y que trajo resultados para el Estado, para Nuevo León, en términos de reducción de violencia? Y me refiero a cómo ahora es diferente la coordinación con el gobierno federal, cómo es la comunicación, qué es lo que se hace ahora que no se hacía antes, que yo creo que es importante entender esa parte. Hay un liderazgo muy marcado por parte del gobierno federal, hay un interés por parte de las autoridades respecto a la disminución de los delitos y sobre todo judicializar. Eso es algo que nos instruyó el secretario de Seguridad, el secretario Omar García Harfuch. Nos instruyó mucho el no solo tener buenos productos de análisis, el no tener productos de inteligencia aislados, sino al contrario, que como policías que tenemos estas capacidades los aportemos a las fiscalías para ir viendo un proceso de judicialización y sobre todo de ser muy puntuales con los generadores de violencia. Entonces, creo que el liderazgo que han tomado es importante. Existen reuniones como esta, no es la primera a la que tengo el gusto de coincidir con el secretario, tenemos varias, así como con todo su equipo, con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Cuarta Región Militar, con la Séptima Zona. Entonces, si bien es cierto, veníamos teniendo reuniones de trabajo, hoy tenemos reuniones de rendición de cuentas. Okay. Esa es la palabra clave. ¿Cómo teníamos el mes anterior? ¿Cómo vamos en este mes? ¿Y cuál es nuestra meta a seguir mejorando la calidad de nuestros resultados? O sea, podríamos decir que se tomó la agenda en serio, al menos para el caso de Nuevo León, de pacificar Nuevo León desde la Federación. Así es, la Federación es muy activa con los delitos que le corresponden y también muestra interés por otros delitos como el delito de homicidio que corresponde a la autoridad local, donde también llevamos los indicadores y estamos aportando cómo mejorar. ¿Cómo es la relación con la Fiscalía Estatal? Es una relación profesional, es una relación de cordialidad y sobre todo una relación de cooperación. Nosotros tenemos que aportar nuestros datos, es una relación también que nos da retroalimentación y que también es recíproca con lo que hace Fuerza Civil. Secretario, para enfrentar esta situación, para hacer frente a estos grupos con capacidades incluso paramilitares, se necesita una policía sólida, una policía fuerte.
¿Cuál es el estatus de Fuerza Civil en este momento? Yo he hablado de que Fuerza Civil tiene 3 etapas en su historia. La primera, el lanzamiento, que creo que fue una visión muy clara de cómo enfrentar el crimen organizado. En la cual fuiste parte de ese Sí, proceso. fui parte del grupo de instructores, por eso tengo el gusto de conocer a casi todos los elementos. Hoy el Estado Mayor se conforma por quienes fueron mis alumnos, entonces existe una empatía y sobre todo un conocimiento de los mandos. Hay una segunda etapa donde desafortunadamente, en mi opinión, se dejó de invertir y esto nos dejó en una etapa que recibe este gobierno alrededor de 4,000 policías. Cuando asumo el cargo como titular de Fuerza Civil en julio del 2022, predecía un evento que había marcado una pauta en la moral de nuestra corporación. En Anáhuac habían perdido la vida al menos 6 elementos en un enfrentamiento. Lo primero que hicimos fue tratar de ir a levantar la moral y ver cómo eran las condiciones de nuestros elementos y nos encontramos un escenario bastante complejo porque las condiciones de dignidad, de seguridad, pues no eran las adecuadas. Y entonces existió esta situación con el gobernador y hoy hablamos de una tercera etapa, lo que decimos la nueva Fuerza Civil, donde hemos creado 7 divisiones nuevas para especializar a esta corporación, donde le hemos fortalecido con mejoras en su sueldo, con bonos de riesgo, con capacitación. Y bueno, tenemos 7 divisiones nuevas. La de control territorial, que pasamos de 3 destacamentos a 16. La división aérea, que pasamos de 0 a 10 helicópteros, incluyendo un Black Hawk, que tiene una característica para operaciones que pueden atender este tipo de situaciones. Le llamamos la Fuerza de Reacción Aeromóvil, que te puede trasladar al menos a 15 policías en una sola aeronave. Tenemos la división de inteligencia, donde hemos construido una policía que se basa en datos para ser más eficiente en su patrullaje, dejar de patrullar a ciegas, trabajar en base a información técnica. Tenemos la división de tecnologías, que nos ha permitido fortalecer las capacidades de nuestros policías en las zonas rurales, que es un desafío bastante importante. Sí. Tenemos la división blindada, que son al menos 80 vehículos con un blindaje que nos permite enfrentar el desafío de los vehículos con blindaje artesanal. Hemos asegurado de este tipo de vehículos un número histórico, llevamos más de 67 en estos últimos 2 años. Tenemos también la división de paramédicos tácticos, que implica policías con capacidades médicas y con capacidades de enfermería para atender a nuestros policías lesionados. Y pues creo que eso nos ha dado unas condiciones de una policía que hoy es modelo a nivel nacional y que nos da una capacidad de investigación, que nos da una capacidad de inteligencia que nos permite tener resultados como los de hace algunas semanas, donde en una intervención en coordinación con las autoridades federales pudimos detener a una célula criminal que operaba en el sur del estado, sí, de más de 27 personas relacionadas con el crimen organizado, todas ahorita vinculadas a proceso por la aportación de las armas y por delincuencia organizada. Pues eso ya estás hablando de la judicialización de un caso mayor. Así es, hemos contado con el apoyo, insisto, del gobierno federal. Este caso lo atrajo FEMD, y hoy sí, están estas personas vinculadas por delincuencia organizada. Secretario, hablando de Fuerza Civil y de lo que se ha hecho en esta administración, los casos más mediáticos ha sido, por supuesto, la adquisición del Black Hawk y de las Black Mambas, estos vehículos blindados. En términos prácticos, ¿por qué? ¿Cómo justificar estas adquisiciones y cómo se han utilizado e implementado y qué resultados ha dado la adquisición de este equipo? Pues imagínate el despliegue que se tiene que tener para poder detener a 27 personas armadas. Sin duda, es un ejército prácticamente. Sin duda, tenemos que ir con condiciones de superioridad, tenemos que ir con condiciones de ventaja táctica, tenemos que ir con condiciones que nos permitan como autoridad mostrar el Estado de Derecho. Entonces no lo podíamos hacer si no contábamos con las herramientas. El caso del Black Hawk nos permite y ha salvado vidas de nuestros policías. Podemos estar en Doctor Arroyo en 45 minutos del área metropolitana cuando cualquier aeronave se va a tardar 1 hora y media. Entonces, era importante garantizar la integridad de quienes nos cuidan y creo que por eso la inversión ha sido en ese sentido. Las Black Mambas, pues también han salvado muchas vidas. Tenemos la capacidad de resistir los embates del crimen organizado a nuestros oficiales y sobre todo la capacidad de enfrentarlos, que es lo que nos permite tener otras condiciones.
Bueno, ha habido, y esto es un dato que ya se conoce públicamente en diversos medios, un aseguramiento importante de vehículos blindados artesanalmente por el crimen organizado. Hemos asegurado en los últimos 2 años más de 67. Los primeros se aseguraron en operaciones donde tuvimos un enfrentamiento. Los últimos han sido solamente con operaciones quirúrgicas, con información de inteligencia, con la utilización de equipo de tecnología de primer nivel, que nos permite hacerlo sin poner en riesgo a nuestros oficiales y sobre todo garantizando la seguridad de nuestras comunidades en aquellas zonas rurales. Hablabas de la necesidad de tener estas aeronaves como el Black Hawk, y es conocido que en ese enfrentamiento que mencionabas precisamente a Anáhuac, donde lamentablemente murieron 6 policías estatales, miembros de Fuerza Civil, pues murieron desangrados precisamente porque no pudo llegar la asistencia aérea por ellos. No me quiero imaginar esa situación. Llevamos más de 1 año y medio sin haber perdido un compañero en combate. Cuando se tenía un problema grave, y esto hay que decirlo, que llegó incluso a niveles internacionales, porque se publicó en 2023 una nota en Inside Crime que elementos de Fuerza Civil se estaban convirtiendo en objetivos del crimen organizado. Así es, debido a la debilidad de la institución. Hoy en día no hemos dejado de operar, tenemos más agresiones y más enfrentamientos que los que teníamos en aquellos años, no más que ahora es una corporación más fuerte. Ahora es una corporación donde hemos tenido lesionados, algunos compañeros a quienes les reconozco su valentía han perdido alguna extremidad, otros han sido incapacitados. Seguimos apoyándolos y trabajando con ellos, pero con las capacidades que hoy tenemos hemos garantizado que lleguen a un hospital, que reciban atención médica de primer nivel, y eso nos da mucha fortaleza moral y sobre todo nos compromete más a seguir trabajando por ellos y por nuestra comunidad. Secretario, hablemos de los retos que vienen para Nuevo León. Hay en este momento una discusión en el gobierno federal de Estados Unidos de realizar deportaciones masivas. Eso para México tiene un potencial de desestabilización muy importante. Lo hemos visto en estados como en Tabasco, donde se deportan más de 10,000 migrantes al mes y eso ha generado una situación de inseguridad muy crítica, en parte también por cómo operan las mafias locales en el tráfico de personas. Pero ¿cómo se está preparando Nuevo León para este reto tan significativo? Primero, es parte de nuestra agenda, es decir, lo estamos monitoreando y estaremos atentos a las decisiones, primero del gobierno federal, que es quien lidera esta estrategia, a través del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación y pues, de las demás autoridades relacionadas. Segundo, pues de las decisiones de nuestro país vecino. Nuevo León ya está preparado. El gobierno del estado le corresponde participar en la logística. Tenemos ya un centro de contención en caso que sea necesario y sobre todo vamos a seguir participando en la colaboración con el gobierno federal y sobre todo la logística de atender, en este caso, a los migrantes que pudieran ser remitidos a esta entidad. Otro reto importante, que si bien hemos visto una baja significativa en el índice general de homicidios, pues son los asesinatos de alto impacto. Asesinatos, por ejemplo, en San Pedro Garza García, que han conmocionado a mucha gente. Hace algunos años platicamos aquí con quien estuvo en tu puesto, Aldo Fassi, y nos decía algo que generalmente los asesinatos directos en San Pedro Garza García tenían que ver con temas de negocio, de lavado de dinero. ¿A qué atribuyes tú los recientes asesinatos que ha habido aquí cerca del área metropolitana, específicamente en San Pedro? ¿Hay algún común denominador? Y no me refiero a un común denominador de que sean parte del mismo caso, sino que puedan ser parte de la misma industria. Creo que es parte de la problemática que existe generalizada en el área metropolitana. No lo veo como un acto en particular de un municipio. Estamos trabajando con bastante coordinación con el municipio, con su secretario, con las fiscalías y hay algunos avances en cuanto a estos casos. Se han hecho detenciones importantes de las estructuras criminales que operan ahí y seguiremos trabajando en ese sentido. Y secretario, finalmente, ¿cuál dirías tú que es el logro más destacado de la administración de Gerardo Escamilla como secretario de Seguridad Pública en estos ya años que llevas aquí en la corporación? Pues me siento muy satisfecho con tener estas nuevas divisiones que le dan a una corporación herramientas, que le dan a una corporación seguridad y que le brindan a Nuevo León resultados como los del último trimestre. Nuestro desafío ahora no es
estar viendo este éxito, sino mantenerlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, soy originario de Nuevo León, vivo en Nuevo León y eso me da mucha tranquilidad y sobre todo me motiva mucho a defender a nuestras familias y a nuestra gente. Y precisamente en eso va mi siguiente pregunta, y con eso cerramos. ¿Cuál es el área de oportunidad y el reto más grande que tiene Nuevo León en este momento en materia de seguridad pública? Seguir profesionalizando a nuestras policías. Yo estoy convencido que la profesionalización y la dignificación de nuestros cuerpos de policía nos va a permitir tener instituciones más sólidas y sobre todo más eficientes ante los desafíos que se presenten. Pues, Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, muchas gracias por estar aquí en Código Magenta. Muchas gracias a ti. Gracias.